Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo. En un ratito vamos a estar hablando del tema del día, que tiene que ver con la ley de alquileres, cómo salió Sergio Massa a decir que fracasó la ley de alquileres en el contexto de los festejos de la Cámara de la Construcción y que va a haber una nueva ley de alquileres. Massa está diciendo esto después de que hace unos meses lo había dicho María Eugenia Vidal. Porque había en el 2017 una ley de alquileres en la ciudad, que fue la idea original de la ley de alquileres, y después sobre esa base se fue una ley de alquileres nacional que impulsó un diputado de Juntos por el Cambio, finalmente, bueno, se están dando cuenta que, lo venimos contando, que lo que ha sucedido con la ley de alquileres es que ha restringido la oferta, se han disparado los precios de los alquileres por arriba de la inflación y están viendo ahora cómo hacen para derogar esa ley y avanzar con una nueva norma. Ahora vamos a hablar con alguien que nos cuente un poco de qué se trataría la nueva ley de alquileres. También vamos a hablar en un ratito de qué está pasando con el tema patentes, porque habíamos contado aumentos del 70-75% de patentes en la ciudad de Buenos Aires el año próximo, pero atención, ¿qué va a hacer la provincia de Buenos Aires? Porque si usa la misma base de cálculo que la ciudad de Buenos Aires, también en la provincia habría aumentos de patente en ese rango y hay mucha preocupación, obviamente, de la Cámara Automotor y demás que están viendo, quieren tener un año de reactivación mínima del sector automotor. Y están viendo que se disparan fuerte todo el tema de patentes en Ciudad de Buenos Aires y el interrogante de lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires. Pero vamos a arrancar con esto. Venimos contando que hay una situación muy compleja desde el punto de vista financiero. Hay máxima desconfianza entre los inversores. Siguen vendiendo, hoy creo que es séptimo o octavo día hábil consecutivo de remate de los bonos argentinos de suba el riesgo país. Y la pregunta es si en ese contexto alcanza el acuerdo con el FMI para dar de vuelta ese clima de desconfianza. Ahora vamos a contar cómo el gobierno trata de acelerar la negociación con el fondo. Y el otro tema, se ve a un gobierno que trata de dar señales con el Fondo Monetario y también que trata de dar señales de que el que está a cargo es Alberto Fernández y Martín Guzmán y no Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente, parte de la desconfianza de lo que pueda pasar con la economía en el futuro tiene que ver con que todavía se desconocen el trazo fino de la negociación con el fondo, pero también se desconoce qué opina de todo esto Cristina. Si Cristina, como dicen en el gobierno, avala en silencio, porque Cristina se ha llamado a silencio total, ni un tuit ni nada desde la elección del 14 de noviembre. Y si las señales que está dando el gobierno para el Fondo Monetario, que ahora van a ver cuáles son también ratificadas por la vicepresidenta. Porque más allá de que en el gobierno hablan de que ahora sí hay un Alberto Fernández empoderado, que los intendentes están detrás, que los gobernadores, que Alberto es el que toma las decisiones y ha puesto toda la política económica en manos de Martín Guzmán, todos dicen, y bueno, ¿Cristina va a aparecer o no respaldando esto que dicen en el gobierno? O algunos dicen peor, o en algún momento va a salir a patear el tablero y a cruzar todo. Fíjense las señales que ha dado el gobierno, ¿no? Fin de intervención del dólar financiero, contamos, fue la primera medida después de las elecciones porque el Banco Central se le terminaron los dólares y no podía seguir interviniendo en la brecha cambiaria. Por eso hoy, en este momento, todos los dólares financieros están arriba de los 200 pesos. Aclaración del titular del Banco Central ayer que nosotros contamos en las jornadas financieras, dice que el FMI debiera revisar los plazos de la negociación de los acuerdos y las tasas de interés. A principio del programa dijimos, Pelle está diciendo algo que no se está negociando con el fondo, que el fondo ya le dijo que no. Y sobre el final del programa de ayer salió el comunicado de aclaración del Banco Central encuadrando a Pelle dentro de lo que está negociando Guzmán con el FMI. Es decir, no se habla ya de plazos, va a ser un acuerdo a 10 años y no a 20 años como quería Cristina o la Cámpora, y tampoco ahora ya está en discusión el tema de la tasa de interés porque están viendo en el gobierno que es muy difícil en diciembre poder cerrar el tema de la tasa de interés, entonces hay que avanzar y esos temas hay que dejarlos de lado.
una señal política muy fuerte que ocurrió en el día de ayer, que salió Culfas, el ministro de Producción, a cruzar una declaración de Roberto Feletti. De Roberto Feletti, nada más y nada menos que el secretario de Comercio empoderado por Cristina. Esa declaración de Feletti diciendo que estaba como una opción la evaluación de la suba de las retenciones para la carne, en base a todo lo que estaban viendo con la disparada de los precios de la carne, salió Culfas, lo tenemos ahí en la otra placa, salió Culfas a decir que no está en evaluación. Y Culfas era uno de los funcionarios que estaba más débil, mirado desde Cristina, la Cámpora, era uno de los funcionarios que Cristina tenía en la mira. Y Feletti, hasta antes de las elecciones, era el funcionario empoderado por Cristina a salir a hacer congelamiento de precios y declaraciones altisonantes. Y sin embargo, ayer un ministro de Alberto Fernández enmienda una declaración de Roberto Feletti. Y finalmente, el ministro de Trabajo, otro hombre del riñón de Alberto Fernández, Claudio Moroni, del riñón total de Alberto Fernández, de nuevo también otro de los ministros cuestionados por Cristina y la Cámpora, sale a decir en una reunión con el grupo de Techín y otros empresarios que muy probablemente a fin de año se termine la doble indemnización por despidos y la economía se sigue normalizando. Gustavo, ¿estás viendo que estas señales pueden leerse como que Alberto Fernández quiere mostrar que ahora sí va a la negociación con el fondo y no quiere interferencias? Y además da señales que obviamente son difíciles de leer, es para la gente que está en el tema, de que sus funcionarios y él mismo son los que toman las decisiones y no Cristina. Yo creo que no solo el presidente, Maxi, sino también distintos integrantes de la coalición y del sistema político en general. Tengo la impresión de que el nivel de debilidad con el cual el presidente llega a las elecciones fue visualizado a partir de ese domingo como un problema ya no solo para el funcionamiento del propio Poder Ejecutivo, sino del propio sistema político en general. Por la necesidad de tener una interlocución gobierno y oposición, necesitas un presidente, si querés, más empoderado, por usar este término medio gastado. Y por el otro lado, también ir corrigiendo esas cuestiones de funcionamiento del Poder Ejecutivo, de las cuales todavía vemos, ¿no? La más reciente, la que mencionaba vos recién, a lo mejor un funcionario, un ministro que tiene que salir a corregir a un supuesto subalterno, digo supuesto porque en el organigrama lo es, pero muchas veces en el funcionamiento no. Yo creo que estas son las señales que está requiriendo la sociedad política, pero también el mercado, puertas adentro y puertas afuera para decir, bueno, ¿quiénes son los interlocutores validados? ¿Con quién tenemos que hablar para poder encaminar todo esto? ¿Cómo interpretas el silencio de Cristina? En función de esto, a ver, me parece que Cristina lo que está haciendo en parte con su silencio, los silencios no convalidan ni desaprueban. En última instancia pueden ser funcionales para una cosa o para la otra. Si mañana la cuestión prospera, podrá decir, bueno, ¿vieron? Yo no me opuse, apoyé. Y si hay algo que eventualmente hace ruido o la negociación se traba, podrá salir y hablar y decir se trabó porque no se tuvo en cuenta tal y tal cosa. Por el momento es beneficioso para ella y beneficioso para el presidente en la medida de que no genera un ruido adicional. Habrá que ver, digamos, cómo evolucionan estas negociaciones que, como vos indicabas, creo que después de las elecciones es donde el gobierno empezó a presentar o a poner carne en la parrilla de lo que estaba esperando el fondo. Hasta previo al resultado electoral había mucho, no quiero decir biribiri, pero estaban esas declaraciones o esos senderos fiscales que ya están incluidos en el presupuesto habitualmente y no había más. Creo que se empezó a generar una serie de acciones más contundentes con los negociadores del fondo para, de alguna manera, mostrar que ahora sí el gobierno tiene el incentivo para lograr el acuerdo lo más rápido posible. De todas maneras, llama la atención, ¿no? Que Cristina se mantenga en silencio después de una elección. Pocas veces se ha visto que después de una elección general
un referente de los más importantes de la política nacional no haga ningún comentario. Bueno, pero vos fijate, Maxi, que Cristina, yo te diría en los últimos 2 años, no quiero poner una fecha tan exacta, pero es como que administra quirúrgicamente su palabra, ¿no? Un día un tuit, un día un Facebook, un día habla en alguna circunstancia, pero, digamos, vamos a decir así, no emite mucha palabra, Cristina. Cuida, ahí sí cree que es muy ortodoxa, ¿no? Digamos, poca palabra para darle mucho valor a la palabra. Ahora está Martín Rapetti, economista. Martín, gracias por atendernos. ¿Cuál es tu evaluación respecto a por qué tanta desconfianza ahora que efectivamente parece que se encamina el acuerdo con el fondo? ¿O empieza a leerse y a descontarse que el acuerdo con el fondo, bueno, todos sabían que Argentina no iba a pagarle y al mismo tiempo que Argentina no iba a caer en default con el fondo y los problemas son más de fondo? A ver si podemos desmutear ahí el audio. Estaba saludando, Sí. estaba agradeciendo la invitación y también saludándolo a mi amigo Gustavo Parangoni, que está ahí sentado. A ver, creo que la pregunta que vos hacés está en gran medida respondida por lo que me gustaba antes. La verdad es que no tenemos una certidumbre, una claridad respecto al camino a seguir. Sabemos, o sea, hasta las elecciones, como decía recién Gustavo, hay un discurso ambivalente, no solo, digamos, de lo que podría salir de Cristina o de sus colaboradores, sino también del propio presidente, que ha mostrado a lo largo de su ejercicio presidencial idas y vueltas. Entonces eso genera confusión, pero me parece que la mayor fuente de incertidumbre radica en que, digamos, en que la historia y la ideología que ha traslucido Cristina es más bien refractaria al Fondo Monetario Internacional y tiene un problema, digamos, si uno tiene que narrar la historia de Cristina con el fondo, es un momento complejo, porque el kirchnerismo le dijo, le pagó el fondo en 2005 y le dijo, acá no más. Y ahora es difícil para ella, digamos, acordar. Porque además el acuerdo con el fondo implica cosas que en el corto plazo van a ser costosas. Entonces, me parece que digamos, no tenemos hasta este momento una certeza de que efectivamente el gobierno, como un todo, va en la dirección de acordar. Queda claro que el gobierno, desde Alberto Fernández a la cartera de Economía, a Martín Guzmán, van por él, aceleraron la marcha para el acuerdo. Nos dicen que esa voluntad que están llevando ellos a cabo es de todo el frente, pero en el resto del frente no dicen nada. O sea, Cristina podría erradicar cualquier duda que hay con un tuit, diciendo, efectivamente, lo que dijo el ministro de Economía es verdad. Yo apoyo que cerremos rápido con el fondo. Te hago una sola pregunta respecto a esto. ¿Vos sos de los que entonces interpretan que Cristina debiera también explicitar más claramente cuál es su postura a toda esta orientación del gobierno? Por supuesto, sí, definitivamente. Digamos, el gran costo que estamos pagando... O sea, a ver, ¿por qué el dólar está a 200, más de 200? Es porque... ¿O por qué tenemos un cepo? Vos fíjate esta anomalía histórica e internacional. Típicamente, en un país se pone cepo cuando no se quiere devaluar. Y no se quiere devaluar, ¿por qué? Porque hay un gran atraso cambiario. Ese, por ejemplo, fue el cepo de 2011. Pero vos no tenés en general cepo con el tipo de cambio en equilibrio, porque ya está corregido el tipo de cambio. Entonces, ¿por qué tenés un cepo tan alto? Porque tenés tal nivel de incertidumbre que la demanda por dolarización es enorme, por una fuente de incertidumbre, por una desconfianza total. Entonces, claro que le vendría muy bien a esta economía reducir esa fuente de incertidumbre, y claro que vendría muy claro que el gobierno diga, miren, el camino que nosotros adoptamos es este. Entendemos que puede culpar, y a mi juicio con razón,
hay muchos aspectos muy criticables del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hizo Macri, sin duda. Pero bueno, ahora nos toca la responsabilidad como gobierno de hacernos cargo de un problema que tiene el Estado de Argentina, que es esta deuda. Y lo vamos a resolver. Y ese es el camino. Pero no dicen eso, es ambiguo, ¿no? Que sí, que no. Entonces, eso genera incertidumbre. Y tengo la otra, y si en realidad, más allá de lo que diga Cristina, obviamente si Cristina patea el tablero, la situación empeora, pero si más allá de eso, bueno, empieza a descontarse y el acuerdo con el fondo, ¿qué cambia en el escenario argentino? Obviamente aleja del escenario de crisis total, de que no haya una corrida bancaria, de que no se corte todo el financiamiento internacional para el sector público y para el sector privado, pero el acuerdo en sí, ¿qué cambia si el gobierno un día está diciendo una cosa y otro día está diciendo otra? ¿Qué cambia en el escenario de despejar por los próximos 2 años el escenario económico? Bueno, es que no es solo el acuerdo, o sea, no es solo llegar al acuerdo. Después empieza el problema de tener que cumplirlo. Entonces, cuando el Estado argentino, a través de su gobierno, y esta vez a través también de un acuerdo que va a ser ratificado, en teoría, por el Congreso, se compromete a tomar determinadas medidas y a cumplir con determinadas metas que son cuantitativas. Por ejemplo, determinado nivel de reservas en el Banco Central, determinado déficit primario y determinado nivel de gasto. Si eso no se cumple, vos sabés muy bien, Max, si tenés experiencia en esto, que los acuerdos con el fondo implican visitas trimestrales, periódicas, para ir viendo si se va cumpliendo o no lo que se pautó. Y si no se cumple, el fondo está en condiciones de decir, bueno, se suspende el acuerdo. Bien. Y ahí te es el problema. Martín, gracias. Muy interesante, como siempre, escucharte. Ahí estaba Martín Rapetti. Me quedaba con lo último que decía. Va a ser toda una experiencia ver primero la dinámica interna del gobierno. Alberto Fernández, Guzmán o el que sea el ministro de Economía del año que viene. Y Cristina y los técnicos del fondo revisando las metas fiscales cada 3 meses. Bueno, porque si tenés algún desvío, sale comunicado del FMI, revisión de cómo se va a corregir el desvío y demás. Y a todo esto, obviamente lo que Alberto Fernández tiene que esperar en ese medio de administración compartida de la política económica es que Cristina guarde silencio. Es que eso lo explica, a ver, Maxi, en el ADN del kirchnerismo está no negociar con el fondo. De hecho, prefirió en su momento pagar a negociar. Claro. Entonces, ahora tiene que negociar porque no puede pagar. Si no, no habría problema. Yo creo que volvería a poner toda la plata junta. Entonces, el silencio de Cristina me parece que también se explica por el hecho de que todavía estamos lejos del acuerdo y habrá que ver qué es lo que involucra y eventualmente también si ella cuando aparezca no va a aparecer como para decir, bueno, agreguen esto para que sea asimilable por la coalición de Frente de Todos. Bueno, vamos a hablar de uno de los temas del día, que es el tema alquileres. Ayer sorprendió en el Día de la Cámara de la Construcción Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, por 2 declaraciones que hizo. Una es la declaración respecto a la ley de alquileres, que ha generado efectivamente mucha repercusión sobre lo que ha pasado con la ley de alquileres y lo que se espera hacer hacia adelante. Mirá. Y en paralelo también tenemos una segunda deuda pendiente. En el gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe, sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó, la ley de alquileres, que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y además generando incertidumbre y dificultades para el inquilino. Bueno, va a haber una nueva ley de alquileres. Efectivamente, nosotros contamos, hubo una ley de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires en 2017 y después impulsó una ley de alquileres que tuvo, creo que consenso casi total en diputados en noviembre tuvo del año pasado. 191 votos a favor, 24 abstenciones y ningún voto en contra. En noviembre del 2019 fue impulsada por el diputado Lipovetsky. Hace un par de meses había salido María Eugenia Vidal a decir que la ley de alquileres había sido un error.
Después fue aprobada finalmente en el Senado en junio de este año, también con la mayoría también del Frente de Todos avalando también la ley. Es decir, hubo un consenso político en su momento, y es cierto que en su momento la había impulsado Juntos por el Cambio, porque el primero que la impulsó en la Ciudad de Buenos Aires fue Larreta. Y después sobre eso, Lipovetsky y Vidal también se montaron, pero acompañó también el actual oficialismo. Ahora dice Massa que va a haber una nueva ley de alquileres porque el precio de los alquileres se disparó por arriba de la inflación. Claro. Contame brevemente cuáles son los números, y ahora vamos a hablar con una diputada que está viendo cómo va a ser la nueva ley de alquileres. Ahí vamos a las placas ahí con los aumentos de alquileres relevados por el reporte inmobiliario en los últimos 12 meses en la Ciudad de Buenos Aires. Un dos ambientes, el alquiler de un dos ambientes aumentó, como decías, por arriba de la inflación, 57,5%, un tres ambientes, un 53,8%, una fuerte retracción de la oferta. Por esto de la nueva ley de alquileres, justamente fue un fracaso porque quitó de la oferta el 25% de las propiedades. Ahora, aquellos alquileres en blanco, esto es que siguen el índice que puso en marcha la ley, este índice de locación, aumentaron en el último año, entre enero y noviembre, 45,1%, también por arriba de la inflación. Y entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021 el 49,5%, algo por debajo. Este índice tiene un mix entre lo que es la inflación y la evolución de los salarios. Por eso en el último año estuvieron un poquito por debajo. Los puntos controvertidos de la ley de alquileres, que ahora se quiere derogar, el contrato mínimo, que pasó de 2 a 3 años. Los alquileres justamente se ajustan por este índice que comentaba, el mix entre inflación y salarios, y obligan a un depósito de solo un mes, digo de solo un mes de alquiler, porque lo que quieren los propietarios es que por lo menos sea como antes, que eran 2 meses justamente de depósito, con lo cual eso le saca incentivo al propietario para poner en oferta un inmueble. Claro, de hecho lo que sucedió, y el año pasado se vio más patentemente, porque el año pasado estaban corriendo al 70% anual los alquileres, y la inflación estaba en el 36, 37% fue el año pasado. Lo que se vio es una retracción de la oferta, es decir, que aquel que tenía una propiedad para alquilar no la ponía en oferta para alquiler, y eso disparó mucho los precios. Ahora vamos a hablar del otro tema, ¿no? Digamos, de qué pasa con el tema de la construcción y si uno tiene dólares en el colchón, si es buen momento para venderlos o no. Enganchemos también a Armando Pepe, que es del Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires. Está Marcela Paso, que es diputada del Frente de Todos y una de las personas que está viendo cómo modificar la ley de alquileres. Gracias, diputada, por atendernos. Bueno, ¿qué es lo que están pensando en términos de modificación de la ley de alquileres? Bueno, Maxi, buenas tardes, gracias por la oportunidad. La verdad es que lo que estamos haciendo es convocar, como bien decía Sergio, a la discusión, al debate, porque lo que está claro es que esta ley generó problemas, que fue sancionada con buena voluntad y con mucha participación y consenso en el Congreso, pero que a la hora de la realidad lo que provocó fue un incremento en el valor de los alquileres y un retiro masivo de las propiedades del mercado inmobiliario. Claramente lo que tenemos que proponer tiene que ir en consonancia con generarles certeza a los propietarios para que pongan en alquiler sus propiedades, pero también sostener las garantías a los inquilinos. Obviamente hay que revisar toda la ley, ver cuáles son los puntos que para un lado y el otro generan estas dificultades. Creo que se está dando la posibilidad, porque no solamente nuestro espacio político, nuestro gobierno tiene voluntad en la modificación, sino, como bien decías, la oposición también plantea que es necesaria una modificación en la ley de alquileres, y en la medida en la que tanto inquilinos como propietarios están teniendo dificultades, también ellos que fueron actores en esta ley de consenso, entiendo que van a hacer sus propuestas para tener la mejor ley posible en el menor plazo posible. Nosotros lo que estamos haciendo es, con los equipos técnicos, evaluar para cada uno de los puntos cuáles podrían llegar a ser las alternativas, y lo que necesitamos a la brevedad es ponerlo a debate en el Congreso. A ver, algunos dicen que, bueno, que lo que hay que hacer básicamente es volver a desregular el mercado, digamos, ¿no? Que en la Argentina obviamente se construye también como reserva de valor,
creo que ahí lo decían en la Cámara de la Construcción, que los argentinos tienen ahorros o piensan en ladrillos o en dólares, y que la forma de generar, digamos, la posibilidad de que haya más oferta de propiedades en alquiler es que no haya restricciones para la oferta. Es cierto, insisto, que también ya ha habido en 2017 una ley local en la Ciudad de Buenos Aires que creo que se ha replicado también en otras jurisdicciones, que también establece más requisitos para el propietario tratando de beneficiar al inquilino. ¿La idea es derogar la actual ley y que haya una nueva ley o simplemente derogar la actual ley? Con respecto a la ley de alquileres, es ponerla en discusión y encontrar la mejor manera de solucionar los problemas que hoy tenemos. Y también en consonancia con lo que vos recién decías, ayer también Sergio hacía este anuncio respecto de nuestro trabajo y nuestra voluntad de impulsar un nuevo instrumento de crédito hipotecario que dé la posibilidad no solamente de que podamos alquilar, sino de que también podamos cumplir con el sueño de la casa propia, adquiriendo una propiedad sin tener que tener el problema de que el día de mañana no podamos pagar la cuota de ese crédito, ¿no? Y a su vez, como bien decías, impulsar la posibilidad de que exista inversión, de que continúe el incentivo a la construcción y que las inversiones se realicen en el mercado inmobiliario, porque de esta manera también generamos mayor oferta y mayores posibilidades, tanto para la venta de propiedades como también para la locación. O sea, es un tema que nuestro gobierno lo está abordando a través de distintos aspectos. La modificación de la ley de alquileres, que claramente es necesaria, habrá que ponerse de acuerdo en los puntos principales a modificar, en impulsar un instrumento de crédito hipotecario y en fomentar la inversión que es tan importante para generar oferta. No, lo que me parece interesante es que todos reconocen que esto no ha funcionado, ¿no?, en la dirigencia política. Porque, insisto, fue impulsado por el anterior gobierno en base a la ley de la Ciudad de Buenos Aires, con una aprobación de altísimo consenso en diputados en noviembre del 2019 y después fue aprobado en junio del año pasado, en 2020, con el actual gobierno. Maxi. Marcela, paso, gracias, muy amable, como siempre. No, Ahí estaba la abrazo diputada del Frente de Todo. Quería hablar con Armando Pepe, porque el otro tema, que obviamente tiene que ver con una cuestión de oferta, pero también tiene que ver con una cuestión de demanda. Lo que ha sucedido es que se ha destruido toda posibilidad de crédito hipotecario y demás con la Argentina en los últimos 4 años de crisis en crisis. Entonces, lo que sucede también es que todo el que tenía posibilidad de acceder a un crédito hipotecario y demás, ahora alquila, porque no tiene ninguna chance de acceder a ninguna financiación para la casa propia. Y del otro lado, del lado de los propietarios, se da este desfasaje entre el precio de la propiedad en dólar y la renta del alquiler, que era muy bajo. Se ha recompuesto ahora este último año, fíjense cómo se recompuso la rentabilidad de los alquileres y eso fue equilibrando un poquito las cosas. Igual no llega al 4%, pero, Maxi, es bajo. Anual en dólares. Sí. Bueno, pero el año pasado en algún momento estuvo, no me acuerdo el número, pero estuvo bajo el 2% anual en dólares la renta del alquiler y ese era un mínimo histórico. En general se habla en algún momento que en la Argentina la renta, por eso le quiero preguntar, histórica del alquiler en términos de dólares en base al valor del inmueble, no sé si estaba entre el 6%, ese es la media Llegó histórica. al 12 con Menem, ¿te acordás? No, bueno, pero sacando siempre se periodo como referencia un 6, un 7%. Sí. No te puede, pero si no, el 12 y cuánto te rinden los bonos del Tesoro argentino. 12 hay que ver qué contexto, digamos, es una locura, digamos, pero es una renta, no en lugares particulares, está explotando los alquileres en Nordelta, están explotando los alquileres en algunos nichos en la Argentina, pero en general no es una renta con una tasa de retorno de alto riesgo. Justamente porque tiene menos riesgo que otras inversiones, la tasa de retorno históricamente es baja. No tan baja como fue el año pasado, que se produjo ese desfasaje enorme entre la renta y el valor de los inmuebles en dólares, pero evidentemente ha habido un problema adicional de restricción de la oferta. Sí, es justo decir que todas las cámaras inmobiliarias, los que nuclean a los constructores, los que están en el negocio,
predijeron exactamente lo que terminó sucediendo. Es esperable entonces que se tenga en cuenta la palabra de los operadores, los que están en el negocio y los que también están interesados en que se hagan más operaciones, porque todo lo que terminó pasando... Por teléfono, Pepe, un segundo, porque estamos hablando de algunos datos que necesitamos, porque si no nos quedamos atorados acá en el medio del programa y necesitamos avanzar un poquito. Tenemos una agenda grande de temas. Me están explicando hace media hora que Pepe no conecta, que está congelado, digamos, y demás en el Zoom. Entonces, bueno, chicos, busquémoslo por teléfono, responde 2 o 3 datos que tenemos y podemos avanzar con el resto de los temas. Discúlpame, Carlos. No, eso te decía, que esperemos que se tenga en cuenta en esta nueva ley de alquileres los que dicen, los que entienden y los que saben del tema y los que están interesados en que se hagan más negocios, que son las inmobiliarias, que son los que generan volumen de alquileres, de compras, de venta, que dijeron que iba a pasar lo que terminó sucediendo. Porque cuando vos ponés trabas y trabas y trabas, se retracta la oferta. Pasó lo que dijeron que iba a pasar. Se retrae. El tema clave es el contrato mínimo que pasó de 2 años a 3 años y eso fue el primer dato, digamos, que contrajo justamente el tema de la oferta, que haya menos alquileres y los precios se fueran para arriba, más que el tema de las garantías. Sí, también es cierto que el año pasado se dio de una situación especial que fue la suspensión de desalojos. Obviamente en la pandemia, no solamente en la Argentina, sino muchos países la aplicaron, y también la prórroga automática de los contratos si el inquilino quería quedarse en el inmueble y no encontraba otro. Entonces todo eso generó un ruido enorme que el año pasado había generado que los alquileres corrían al 70% anual y la inflación fuera la mitad. Hoy se está equilibrando un poco, pero bueno, han decidido efectivamente derogar esto. No me quedo más con este tema, después en todo caso volvemos, vamos a avanzar un poquito con la agenda económica y política que tenemos. Dentro de los temas, ahora vamos a hablar de la reelección de los intendentes y qué está pasando con todo eso. Y tenemos otro tema económico, dale con la agenda, dale. Bueno, una de las cuestiones que ayer se anunció fue que se va a prorrogar en principio durante todo el año que viene, el 2022, la ley de blanqueo justamente a la construcción, como una idea de que ingresen capitales para generar justamente una de las actividades más importantes que tiene la economía. Para un segundito, que ahora le hacemos en un ratito ese tema, porque es el mismo tema, es la contracara del tema inmobiliario. Y si no, vamos a lo de patentes. Y dale, Claro. podemos ir si no a ese tema. Bueno, patentes. Para un segundito, porque me dicen que está ahora Pepe por teléfono. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, buen día, ¿cómo estás? Simplemente una reflexión sobre el tema de la derogación de la ley de alquileres y quería hablar con vos un poquito del tema inmobiliario y demás. ¿Cómo no? Nosotros en el Colegio Inmobiliario tuvimos antes de las elecciones, hace unos días, a María Eugenia Vidal y también a Leandro Santoro. Ambos de distintos pensamientos, de distintos espacios, dijeron que hay que derogar la ley de alquiler. Nosotros desde el colegio habíamos presentado un proyecto de ley el año pasado con el diputado Álvaro González para modificar 2 puntos de la ley. Volver a los 24 meses y eliminar el nefasto índice de Banco Central, que al día de hoy está dando 51% de incremento. Y ayer salió Sergio Massa diciendo que van a modificar algunos puntos de la ley. Hemos estado hace un mes con el jefe de gabinete de Sergio Massa planteándole todas las inquietudes del sector inmobiliario, no solamente de Capital, sino del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de todo el país. Así que estamos a disposición de los distintos bloques políticos para poder trabajar en conjunto y lograr, si se modifica, que se haga algo bueno y no un mamarracho como el que se hizo con el diputado Lipovetsky en su momento, ¿no? Armando, simplemente una pregunta. Hablamos de la rentabilidad de un alquiler en base a la propiedad en dólares. ¿Cuánto es la rentabilidad media histórica de un alquiler? Históricamente era el 1% mensual, históricamente. Hoy estamos en el 0,80 anual después de impuestos. 0,80 anual. O sea, prácticamente hoy no hay rentabilidad. ¿Hoy de nuevo está abajo del 1% anual? Abajo del 1% anual. Claro, pero me imagino porque, bueno, obviamente los alquileres están en pesos, el dólar se ha disparado, las propiedades no han ajustado mucho en dólares, ¿por eso esa diferencia? No, y además la inflación, Maxi. Y además la inflación terrible que tenemos en el país, ¿no es cierto? Entonces la rentabilidad es la más baja de la historia, pero así y todo, se les complica a los inquilinos poder pagarlo.
porque los sueldos quedaron terriblemente retrasados y no es solamente el alquiler, sino que tiene que pagar las expensas que aumentan permanentemente por las paritarias del SUTE, le está aumentando un 8% mensual, ahora en diciembre es el último aumento, aumentó la luz, el gas, el ABL, el gobierno de la ciudad lo tiene indexado mensualmente por costo de vida, entonces es un conglomerado de cosas que se le hace muy difícil a los inquilinos poder pagar, y muchos pequeños propietarios, porque acá no hay terratenientes que tengan cientos de departamentos, son empleados o jubilados que compraron un departamentito chico para tener una renta que sea un complemento de su sueldo o de su jubilación, que también necesitan cobrar el alquiler, y en muchos casos no lo pueden cobrar, ¿no? Armando, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Armando Pepe del Colegio Inmobiliario. A ver, meto el tema de lo que ha pasado en Formosa. Contame qué pasó, digamos, con este universitario y Gildo Infran en Formosa. Es un audio que se filtra de un profesor de la escuela secundaria en Formosa, donde de alguna manera, bueno, lo dice el audio explícitamente, ¿no? Aprieta al alumno por ser militante de Javier Milei. No. Ahí lo están tratando de solucionar. Lo que dice es: Gildo te tiene controlado. La amenaza del profesor al alumno en Formosa que estuvo con Javier Milei. Este hecho fue protagonizado la semana pasada, pero salió hoy a las redes. No se escucha, me parece. No se escucha. No se escucha. Bueno, enganchemos este tema con el tema de Esper, de provincia de Buenos Aires y demás, que teníamos también pendiente para esta hora, por favor. Gustavo, bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica política? También otro de los temas de ayer fue Kicillof con intendentes, y en esa reunión con intendentes de Kicillof, intendentes están pidiendo la reelección en el conurbano, sobre todo, y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, salen sin una definición específica. Me dicen porque Massa sigue oponiéndose a la posibilidad de la reelección de los intendentes. En el 2017 se votó una ley en la provincia, un acuerdo entre Vidal y Massa de que no hubiera reelección para los intendentes. Y ahora los intendentes del Frente para la Victoria y algunos también de Juntos están presionando por la reelección. Maxi, en la provincia hay 135 intendentes, o municipios mejor dicho, y por supuesto intendentes. Hay 91 que no tendrían la posibilidad de presentarse en el 2023. Hay una discusión, porque yo creo que ya está establecido políticamente, más allá de alguna resistencia, de que alguna solución a esto hay que encontrarle. Hay dos. Una en manos de la justicia, la interpretación. Si la ley fue sancionada en el 2016, no puede contar como primer mandato al electo en el 2015. Tiene que contar como primer mandato el del 2019 y por lo tanto estos 91 intendentes podrían ser candidatos en el 2023 y después no más. Ganarías oxígeno para la próxima elección y seguís para adelante. Y otros te dicen, mira, modifiquemos la ley. Saquemos una ley nueva que directamente elimine la restricción a cualquier tipo de reelección. ¿Cuál es la ventaja? ¿Parece que esa es la agenda, digamos? Bueno. No, pero por eso te pregunto Sí, porque llama la atención. Es cierto que los intendentes están empoderados porque achicaron la distancia en el conurbano y están apoyando a Alberto Fernández. Ahí me dicen que Kicillof tampoco quiere firmar eso. Bueno, digamos que obviamente Massa tiene, creo que 14 diputados y 4 senadores en la legislatura, y por eso ayer no hubo ninguna declaración sobre el tema, porque saben que está firme en contra, pero que también Kicillof aprovecha esa posición de Massa para no firmar nada, porque tampoco está de acuerdo con la reelección de los intendentes. Claro, lo que pasa es que en la última elección los intendentes se atribuyen, y hay cierto consenso entre los analistas en decir que buena parte de la recuperación
tiene que ver, estoy hablando del oficialismo, con el rol que pusieron los intendentes de arrastrar de abajo hacia arriba e ir a buscar los votos que no habían concurrido en la primaria. Pero eso es lo coyuntural. Después hay una discusión más profunda, insisto, una que es legal y yo creo que ahí hay un sustento, porque si la ley, ninguna ley puede aplicarse con retroactividad. Entonces lo que dicen es, bueno, pasemos al tema de la justicia, que decida la justicia. Si la política no puede decidir, que haya alguna instancia de la justicia provincial que señale que la ley puede contar como primer mandato el del 2019. Y eso por lo menos destraba en lo inmediato esa circunstancia. ¿Por qué? Porque lo otro ya es una discusión políticamente mucho más compleja. Si vos decís reelección indefinida para intendentes, tendrías que establecer por qué no para gobernador, por qué no para presidente en otras instancias. Digo, daría lugar a una discusión casi teológica. Ahora, ¿no? insisto con esto, ¿no? Porque la sociedad está viendo después de esta elección, donde muchos interpretaban el voto castigo al oficialismo, pero también el descontento en general con la política. Vos lo dijiste mucho, la baja participación y demás. Sí. ¿Cuál va a ser la agenda de la política en los próximos 2 años? Si la agenda de la política va a ser una agenda endogámica, digamos, de los propios problemas de la política, como hago para ser reelecto, por ejemplo, o si la política va a empezar a dar soluciones a algunos de los problemas de la gente, que es el gran tema. Digamos, acá estamos sobre el final del gobierno de Macri, votaron a Alberto Fernández para solucionar los problemas que Macri no solucionaba. Se profundizaron los problemas, votan en contra de Alberto Fernández pensando que alguien... Entonces, ¿entendés el punto? Ahí metiste el dedo en la llaga, digamos, porque si vos ves las reacciones de la dirigencia de los últimos 10 días de que pasaron las elecciones, todas tienen que ver con cuestiones autorreferenciales. Digamos, qué pasa con el mandato de los intendentes, quiénes son los presidentes del bloque, las movidas en la oposición para ver si el presidente del bloque de un partido es uno o es el otro. Todas circunstancias que tienen que ver con la dinámica propia, digamos, de los elegidos, pero no de los que eligieron. Y este es un tema. Ahora esa agenda, Maxi, tan disociada, la agenda de la política, a la que le interesa al intendente de seguir renovando en cada municipio, que es una agenda prioritaria para esos intendentes, disociada de la agenda de la gente, ¿no genera el riesgo también de la aparición de soluciones mesiánicas, como pasó en Chile, por ejemplo, con gente que no estaba dentro de los planes de la política, a venir a solucionar mesiánicamente los problemas? ¿Una agenda disociada de la agenda de la gente? Y algo hemos visto en la última elección aquí en la República Argentina. Espérame un segundito porque quiero tratar este tema cortito y después vamos a ir al tema patentes y vamos a seguir justamente con la agenda de la gente, no quedándonos solamente con la agenda de la política. Tenemos varios temas, a ver si los podemos avanzar. Está Diego Valenzuela, que es intendente de 3 de febrero. Diego, ¿cómo estás? Está muy bajo el audio, a ver si lo podemos chequear, si podés subir un poquito el audio de tu micrófono. ¿Cómo no? Ahí se te escucha mejor. Al máximo. ¿Qué opinas de esta discusión respecto a la reelección de los intendentes? ¿Vos ahora vas también por tu segundo mandato en 3 de febrero? Sí, yo estoy peleando el segundo mandato, fuimos reelegidos en el 19. Como ustedes estaban hablando recién, no nos parece que sea la prioridad batir esto. De hecho, no lo estamos planteando nosotros. Creo que surge esto del oficialismo. ¿Se acuerdan que hubo una reunión con el presidente hace un tiempo y el resultado electoral parecería habilitar que haya un planteo en esta línea? Nosotros queremos discutir el presupuesto, Maxi, queremos que no haya aumento de impuestos en la provincia, queremos discutir las obras para el año que viene, un fondo de seguridad, de eso queremos hablar. Obviamente, en términos de la discusión, pensamos que la ley es buena porque genera un incentivo a la alternancia y a la renovación, y en esa línea estamos trabajando los intendentes juntos. Es decir, ustedes están... vos sostenés que tiene que no modificarse la ley del 2017, digamos, que hay que propiciar la alternancia en el poder en las intendencias de la provincia de Buenos Aires. Sí, así es. La ley fue en nuestra gestión, por supuesto, con María Eugenia Vidal. Obviamente algunos hacen un planteo de interpretación sobre cuál es el primer mandato, vinculado a que la ley salió a posteriori de la elección de 2015. Pero nuestra posición es que no vuelvan las reelecciones indefinidas, porque esto ya es una ganancia para la sociedad, que los proyectos se renueven, que no todo puede depender de una persona y además que con la perpetuación lo que viene son los abusos, a veces la corrupción y también gobiernos más débiles que se alejan de la sociedad. Así que ahora vamos a ver desde el oficialismo si hay algún planteo y responderemos en consecuencia.
Diego, te agradezco, te dejo porque está muy bajo el audio, no puedo escuchar y tenemos ahí un problema. Espera un segundito, porque justamente estaba leyendo acá, en línea de lo que vos estás diciendo, está diciendo algo similar Néstor Grindetti, que es el intendente de Lanús. Yo desde que asumí en 2019 dije que no iba a reelegir bajo ninguna circunstancia. Mi postura personal es que la buena performance de una gestión es que sea revalidada por los votos. No es de una persona, sino de un equipo, y dentro de ese equipo uno tiene que ir preparando la sucesión. Es decir, otro de los intendentes fuertes de Juntos por el Cambio en el conurbano... Sí. Coincido con Néstor, no sé si ahora me escuchas un poco mejor. No. Y de hecho, ¿me escuchás mejor ahí o no? Te escucho. No, lo que iba a recordar es que nosotros acá pudimos ganar en el 2015 en las urnas y no por la ley. Acá estuvo Oculto 24 años, 6 mandatos y pudimos ganar en las urnas. Después de eso creemos que la ley fomenta la alternancia y eso es bueno y se debe mantener. Bien. Y está Jorge Donofrio, que es diputado del Frente Renovador. Diputado, bueno, ¿cuál es la postura de ustedes? Porque ahí decían que ayer no hubo un comunicado del Frente de Todos respecto a este tema, en la reunión que tuvieron Kicillof, Massa, Máximo Kirchner e intendentes, entre otras cosas porque Massa sigue sosteniendo que no está a favor de la reelección de los intendentes, que tiene que validarse la ley del 2017, que él mismo apoyó, junto también con Vidal en su momento. Y también decían que el propio Kicillof tampoco está convencido de firmar nada ante esta presión de los intendentes del Frente de Todos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Maxi. Bueno, claramente no está en la agenda, por lo menos del oficialismo hoy, ninguna modificación. De hecho, fue nuestro bloque en su momento quien presentó la ley y la aprobamos en su momento. Coincido con Diego también que 2 años es más que suficiente no solo para los intendentes, sino para nosotros los legisladores o concejales, para poder desarrollar su trabajo y el que tenga vocación seguir en otro puesto. En la reunión que se hizo con el gobernador no se trató el tema. De hecho, lo acabo de escuchar a Gustavo Menéndez planteando exactamente lo mismo, que la ley está, que 2 mandatos es más que suficiente, y me parece que no podemos borrar con el codo lo que escribimos hace muy poquitito. Está claro, entonces no hay mucha discusión, porque se había planteado que primero un grupo de intendentes se lo había planteado a Alberto Fernández. No, pero existió el planteo, Maxi. Es más, hasta Martín Insaurralde, que es el jefe de gabinete impuesto por los intendentes a Axel Kicillof, es el que lleva adelante la negociación. Después sale Carlos Bianco, por ejemplo, a decir que está a favor, que los intendentes pueden ser reelegidos, que tiene que primar la voluntad de la gente. Es decir, el tema se planteó y hay un negociador que es ni más ni menos que el jefe de gabinete de Axel Kicillof representando a los intendentes que quieren las re. Lo que pasa es que no salen a decirlo explícitamente porque no es conveniente, pero acá hay una movida y hay un pedido explícito a Alberto Fernández. ¿O estoy equivocado, Jorge? No, miren, a ver, claramente con nosotros no habló nadie. No veo que haya ninguna posibilidad de que esto se revea legislativamente. Quizás, como dice Diego, hay un tema de interpretación de la cláusula, de la reglamentación de la exgobernadora Vidal, pero creo que estamos claros que la sociedad requirió en su momento y la Cámara aprobó tanto en diputados como en el Senado, y que son 2 mandatos y se quiere seguir en la gestión, hay que dejar pasar un mandato. Así que, por lo menos de nuestra parte, rotundamente, ni estamos tratándolo, ni tenemos vocación de tratarlo. Valenzuela, gracias, y gracias Jorge Donofrio, a los dos, muy amable como siempre. Engancho otro de los temas políticos y ya vamos al tema patentes, pero Gustavo, antes de que te vayas, Cristina está pidiendo una convocatoria, o está convocando al Senado para el 9 de diciembre, un día antes del cambio de conformación del Senado. No sé si tenemos la placa de conformación actual del Senado y cómo va a estar a partir del 10 de diciembre. Ahora 41-25 va a estar 36-31. Correcto. A ver, ¿la podemos mostrar?
Es lo que dice Gustavo, ¿no? Hoy tiene 41 legisladores propios, Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual tiene el quórum absolutamente garantizado. La novedad a partir del 10 de diciembre es que va a necesitar 2 senadores para llegar al quórum. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ahí tenemos cómo queda diputados. Bueno, 118 el Frente de Todos. Ahí tenemos el Senado. 35 van a quedar en el Frente de Todos. Se necesitan 37. Y Juntos por el Cambio, 31 bancas. Después están los 6 de los partidos provinciales, de donde seguramente el Frente de Todos va a sacar esos 2 votos para aprobar las leyes que les interesa. Lo cierto es que para el 9 de diciembre, a contrarreloj, porque el 10 de diciembre ya asumen los nuevos senadores, van a aprobar 116 decretos de necesidad de urgencia que impulsó, que firmó, que publicó Alberto Fernández, y esto está generando cierto ruido en la oposición porque dicen que bueno, lo están aprobando a último momento, cuando tendrían que esperar mayores consensos después del 10 de diciembre en caso de continuar con esta idea de aprobar los 116 decretos. ¿Gustavo? Me parece que lo va a conseguir, que la oposición dirá lo que Claro, acaba de es una reflejar ficción él. ordenadora. Es parte de la liturgia, decir, no pueden aprobar, tienen que esperar y después el oficialismo lo hará, que además de alguna manera también es regularizar buena parte, digamos, de lo que se hizo durante la pandemia. Me parece que la parte interesante viene después del 10 de diciembre y sobre todo en un tema, en muchos, en todos, pero los incentivos de la oposición para cooperar o no, por ejemplo, acuerdo con el fondo. Con esta conformación que acaban de mostrar ustedes en diputados y en senadores, ¿qué le conviene a la oposición? Cooperar y que haya un acuerdo con el fondo y en todo caso, ¿qué características? Si el acuerdo supongamos algo medio estrafalario, pero el oficialismo dice vamos a hacer un gran esfuerzo fiscal y vamos a llegar al equilibrio en el 2023. ¿A la oposición le conviene acompañar un drástico ajuste y presentarse de cara a la sociedad en el 2023 acompañando? Aparentemente uno diría que no. Supongamos el otro lado, el inverso. No hay ajuste en el 22 y en el 23 y el gobierno logra con el fondo postergarlo al 25, al 26. A la oposición le conviene decir, che, si no hay ajuste ahora lo vamos a tener que pagar nosotros eventualmente si ganamos en un nuevo mandato. Entonces, ¿cuáles son los incentivos para encarar el tema del fondo y otros, presupuesto y otros importantes, como vos decías, en la agenda de la gente, para la oposición? ¿Qué va a hacer? Porque la oposición tiene estos bloques fortalecidos y vigorizados a partir de la última elección, pero también tiene sus discusiones internas. Y si aparece colaborando con el gobierno, esa unidad que hoy está, pero tiene tensiones, se puede estresar mucho más. Ahora, el Frente de Todos necesita imperiosamente a la oposición, porque la realidad es que puede pasarlo por el Congreso, aprobarlo y juntar los votos con los partidos provinciales, como vino haciendo, y le da perfectamente el número. Sí, en diputados no le cambió tanto, Maxi. A todo el kirchnerismo, un diputado menos absolutamente tiene. A todos los diputados del kirchnerismo. Pero ¿cómo le va a patear en contra? Es un tiro en los pies. El kirchnerismo a un acuerdo con el fondo cuando te quedan 2 años de gobierno. Y es un poquito lo que se está discutiendo, digamos. Pero entonces, ¿cómo le van a pedir apoyo a la oposición si ni siquiera el kirchnerismo te va a aprobar lo que propone el Ejecutivo? Eso lo dan por descontado. Sería suicida políticamente. Yo creo que ahí lo que podría pasar, en parte vos lo esbozás, es que la oposición baje y dé la discusión y le diga, miren muchachos, los votos consíganlo ustedes, nosotros vamos a bajar y vamos a decir todo lo que tenemos para decir. Obviamente el oficialismo replicará, ustedes no quieren ser parte de la solución de un problema en el que estuvieron en su origen. Bueno, se podrá discutir hasta... Pero además el oficialismo le va a responsabilizar a la oposición porque, digamos, por el acuerdo con el fondo. Por eso es parte seguro de la discusión. El punto es al momento de votar. Yo lo que digo es cómo van a votar, cómo van a actuar, porque cuáles son, insisto, la palabra es incentivo. ¿Cuáles son los incentivos que tienen en el contexto de un 2023 que ya están todos mirando? Porque es como el tema de la reelección de los intendentes. Nadie la quiere, pero si sale, te puedo asegurar que los 91 van a estar vendidos ahí. Ahora nadie la quiere. Claro, no, yo no. A nivel pero es un papelón. nadie quiere poner el garfio, nadie quiere, por eso te digo, Kicillof tampoco la quiere. Kicillof también, aparte porque la cámpora también está del otro lado. Los intendentes la quieren. Buscando, pero desde el punto de vista político es medio un papelón. Entonces nadie la quiere, pero como decís, pero la termina aprovechando. Gustavo, gracias, como siempre, muy amable. Contame qué va a pasar con el tema de la patente de autos. Bueno, patentes, a ver, se viene un aumento muy importante para el año que viene, así lo dispuso la Ciudad de Buenos Aires en el proyecto de ley, digamos, que va a tratar la legislatura. En la provincia de Buenos Aires vamos a esperar a la semana que viene, donde Axel Kicillof justamente va a tener que decidir qué pasa con los impuestos y también con el tema patentes. Por ahora no hay una definición al respecto, pero es probable que, como en años anteriores,
en el tema patentes haya una similitud entre lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires. A ver, vayamos concretamente al aumento del 75% en las patentes acá en la Ciudad de Buenos Aires. Como es una alícuota que se mantiene constante, acá lo que cambió es la categoría, las categorías a la cual justamente se valorizan los autos, se tiene en cuenta el valor de los autos, a la que se le aplica justamente esa alícuota que da como resultante el pago de patentes a nivel anual. Hasta 2.800.000 pesos del valor del auto, el 3,2% es la alícuota, las escalas intermedias hasta 3.850.000 pesos, la alícuota corresponde al 4%, el 4,5% cuando es entre 3... Sí, esas categorías son los que aumentaron un 75%. Esas categorías. ¿Por qué aumenta el 75%? Y porque es lo mismo que, o muy parecido a lo que comentaban los autos. Que se actualiza el valor del auto. Claro, entonces salieron justamente desde la Cámara Automotor a decir, che, esto distorsiona con lo que son los ingresos de la gente. La gente no va a poder pagar. El problema es el registro de actualización de los autos. Claro, efectivamente. Se toma en cuenta el valor de mercado. Y en el valor de mercado, en promedio, los autos tuvieron este aumento, cercano al 75%, lo que dice el INDEC, por ejemplo, que ha aumentado en el último año los Está Alejandro Lamas, que es presidente de la Cámara de Comercio Automotor. ¿Qué tal, Lamas? ¿Cómo anda? Gracias por atendernos. Bueno, ustedes son presidentes de la Cámara de Comercio Automotor, estamos hablando de los autos usados. Usados y 0 kilómetros. ¿Cuál es la queja que tienen respecto a este aumento? Porque el aumento, entonces, a ver si entiendo, el aumento es porque la base imponible se está apreciando 70-75%. Y eso está generando en muchos casos incluso, bueno, que se pasen de una alícuota a otra y demás, entonces hay un impacto muy fuerte sobre el valor de las patentes que van a pagar aquellos que tengan auto el año que viene. Exacto. Nosotros lo que estamos haciendo es básicamente debido advertir lo que va a pasar, ¿viste? Y que si bien es cierto que no se han aumentado las alícuotas y que se han adecuado, digamos, los escalones, las escalas, la evaluación sobre la cual se va a trabajar pertenece a un mercado que es absolutamente anormal, que nosotros lo venimos diciendo, que sufre distorsiones producto de los problemas que hay, tanto a nivel mundial derivados de la pandemia y tanto a nivel local por nuestro propio, digamos, este problema económico que tenemos. ¿Y cuál es el problema? Que la gente votó hace días para que no le aumenten más los impuestos, ¿correcto? Y acá te van a decir, nosotros los impuestos no los aumentamos porque las alícuotas no las modificamos, pero te modifican la base de cálculo, que puede ser real hoy, pero va a ser seguramente irreal mañana, si estos son que tienen modificaciones y se normalizan, y le pega de lleno de impacto, digamos, en el bolsillo de la clase media. Entonces, el tema es, vos sabés mejor que yo como economista, digamos, que los impuestos los tienen que poner las legislaturas, en este caso la legislatura provincial, en este caso la ciudad de Buenos Aires, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Estamos pidiendo, por favor, que tengan un poco de piedad para con el contribuyente, para la clase que está dañada, que está lastimada, que está aguantando, resistiendo como puede, digamos, y pueda existir una excepción o una forma de cálculo que morigere cómo va a pegar de lleno. Ahora esto pasa desapercibido. Cuando empiecen a caer las primeras patentes, ahí se lo hacen en el bolsillo. Y después, ¿qué es lo que termina pasando? Vos tenés que pagar más, no podés pagarlo, ¿correcto? Se empieza a generar morosidad. Y se empieza a deteriorar la calidad de vida que vos supiste conseguir. Ahora, Lamas, lo que usted está diciendo es que hay circunstancias excepcionales que han llevado a que el precio de los autos, tanto nuevos como usados, estén aumentando al 70-75% anual. Y esas circunstancias excepcionales son las restricciones de oferta que venimos contando, que obviamente a nivel mundial están por todo el tema de la pandemia y la logística, potenciadas a nivel local por lo que hemos contado que es la suba del dólar,
y algunos problemas puntuales en términos de insumos importados y demás, ¿no? Entonces, esa situación, usted está diciendo que se tome de base de cálculo precios de autos que están subiendo al 75% anual, va a generar que el Estado esté cobrando sobre esa distorsión que está ocurriendo en el mercado, que están subiendo 25 puntos arriba de la inflación. Ahora, la pregunta es, bueno, entonces, ¿siempre se ha tomado como base de cálculo fiscal la evaluación que toman de los autos las aseguradoras? Es decir, que entonces, muy probablemente esto cuando se trate en la provincia de Buenos Aires, tal vez pase lo mismo con la provincia de Buenos Aires la semana que viene. No solamente con la provincia de Buenos Aires, con las demás provincias. Pero déjame agregarte algo de lo que vos dijiste. Lo que vos dijiste es perfecto. Relato detallante, impecable. Pero déjame agregarte. Tuvimos una pandemia que nos destruyó. Entonces, digamos, es elocuente. Entonces, ante una situación excepcional como la que nos tocó vivir, se requieren también de medidas excepcionales. Nadie está pidiendo que esto sea eterno, sino solamente que se adecue al momento histórico que nos está tocando vivir. Histórico no solo en lo social y particularmente en lo económico. Eso es lo que estamos diciendo. No es tan difícil es entender esto. Está clarísimo. Está claro el punto. Venimos advirtiendo sobre esto. Vamos a seguir monitoreando, porque ojo que sobre esto, aparte, después no solamente está patente, sino también está el costo obviamente, del seguro y demás. O sea que el tema del costo del auto el año que viene, si este año ya fue complicado con el tema a principio de año de los aumentos de los combustibles y todo lo que, y 50% de inflación, ojo el año que viene, porque el año que viene va a ser peor que este año en términos de costo de mantenimiento de un automóvil. Vos sos economista y no sabés mejor que yo. Pero no solamente eso, vos tenés el tema del cupo, el tema de impuestos internos. Digamos, es terrible lo que está pasando. Entonces, ponen un poquito, pongan el pie en el freno. Está claro. La más gracias, muy amable como siempre. Atención con la frase que dijo el ministro de Salud, y lo engancho, ahora vamos a ir a lo que está pasando en Europa con la cuarta ola y demás de lo que está sucediendo, pero el ministro Kreplak dijo, la discusión es vacuna obligatoria o restricciones para no vacunados, perdón. Lo tengo acá. Sí, la discusión es vacuna obligatoria o restricciones para no vacunados, una polémica, ¿no?, que se viene en la provincia de Buenos Aires a partir de lo que será la tercera ola, ¿no? Que, bueno, se está dando en todo el mundo y se espera que en Argentina llegue en algún momento también. Bueno, atención, porque esta es un poco la discusión de lo que estábamos hablando que ocurre en Europa. Ahora quiero ir un poquito a lo que venimos hablando en Europa. Hoy hay una nota muy interesante de Juan Dillon, ¿no?, en Infobae. Juan, además, lo sacamos habitualmente acá en A24 como corresponsal en Francia, y es muy interesante lo que dice, ¿no? Que el planteo, no me acuerdo el título, lo había puesto por ahí, pero que el planteo es una vida diferente o cerrar a los no vacunados. Claro. Cerrar a los no vacunados, ese es el dilema que hay hoy en Europa. Directamente el planteo es cerrarle la vida a los no vacunados. De hecho, esta es la Maxi, estrategia para ganarle al COVID en Europa. Ojo con esto, porque esto está generando mucho conflicto en Europa, mucho conflicto. Y ahora sobre esto sale el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires a decir, bueno, palabra más, palabra menos, lo mismo. Está diciendo vacunación obligatoria o restricciones para los no vacunados. De hecho, en Europa, en Francia, por ejemplo, si vos vas a una fiesta o a un restaurante, te piden tener todas las dosis aplicadas y si no, no entras. O sea, existe hoy una restricción en Francia puntualmente, donde si no tenés el carnet con todas las dosis, no podés ir a un restaurante. Enganchemos, por favor, a Juan ahora en un ratito, porque atención con esto, porque eso me llama la atención lo que dijo Kreplak. Está anticipando un conflicto que está haciendo eclosión en Europa, que es un conflicto político fuerte y que además está generando mucho conflicto social. Las manifestaciones que veíamos con disturbios en distintos países y muchas protestas
porque ese es el planteo. Ese es el planteo. Lo que están planteando los gobiernos europeos es cerrarle la vida a los no vacunados como estrategia directa para tratar de frenar el COVID. Un tema muy, pero muy polémico. Hablando de otro tema polémico, queríamos hacer este tema hace rato. Mostrar rápidamente el tuit que generó mucha polémica de Carlos Maslatón, que es alguien que arma directamente políticamente para Javier Milei. Creo que ha sido uno de los que ha impulsado que Milei tenga, obviamente, un armado político muy fuerte, como es el que ha conseguido con una excelente performance en la última elección en la ciudad de Buenos Aires. Y Maslatón, que es del espacio Avanza Libertad, planteó eso que estaban viendo ahí en el tuit, ¿no? Diciéndole a Randazzo, que le sacó una banca a Esper, vamos Randazzo, al fin hiciste algo bueno. Maslatón, gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Gracias, Montenegro, por esta introducción. Bueno, me llamó voy a explicarlo, a ver, te ¿por qué? lo voy a explicar. Sí. Primero que nada, Randazzo no es que le sacó la banca al tercero de Esper, que es Bontempo. Randazzo entró cómodo, viste que en el sistema DON se ordena por cociente. Randazzo entró 22 o 23, lo que pasa es que se discutía si llegaba al piso electoral o no. Quien le quitó la última banca a Esper fue el último kirchnerista, el último del Frente de Todos. Claro. Pero no importa, esto es un tema técnico. De todas maneras, yo te digo sí. Siempre políticamente a vos te conviene que el que se percibe como parecido a vos le vaya peor. Y el que se percibe como enemigo ideológico, bueno, que suba hasta donde tenga que subir. Es muy común. Esto es como la interna de lo que se considera el liberalismo. Siempre tu competidor es el que parece que tiene tu misma ideología. Así que en este caso, mi interpretación, y no hablo oficialmente en nombre de Javier Milei, sino es mi propia opinión política, ahora te voy a decir qué es lo que hago o no hago para Javier Milei, mi interpretación es que convenía que no entre el tercero de Milei, y bueno, Randazzo entró y listo, ya está. Yo no soy conductor de la campaña, ni armador, ni nada, yo soy básicamente un puntero de Milei. Un puntero a título gratuito, ¿no? Simplemente porque me divierte, yo no aspiro a ningún cargo público, soy ex político, me dedico a los mercados hace muchos años, yo me retiré de la política hace 30 años, pero bueno, apareció Milei, a quien conocía de hace muchos años, me pareció una causa justa y lo voy a seguir acompañando en lo que necesite rumbo a la presidencia de la Nación, que es lo que yo espero que él juegue en el 2023. Maslatón, a ver, usted tuvo una participación juvenil en UPAU, en todo el sector de la UCD, y después hizo una carrera empresaria. Hoy es una estrella de las redes sociales con el tema de las criptomonedas y con el Bitcoin y otras criptomonedas. Y hace tiempo, claro, viene planteando... ¿Por qué dice puntero político? Porque viene planteando el armado político de Milei. De alguna manera viene... Puntero, no, porque soy puntero. Mirá, ¿sabés por qué soy un puntero? Porque no soy candidato a nada, no aspiro a ser candidato y no aspiro a ningún cargo público. Salvo que el día de mañana Milei sea presidente y me diga necesito que me cubra tal o cual área de gobierno, y si me interesa esa área lo voy a ayudar. Igual lo voy a ayudar políticamente siempre. Pero ¿cómo se define una persona que no está peleando materialmente por ningún cargo, pero que hace campaña por alguien? Yo le diría en política, esto se llama puntero. Que es militante, porque el puntero en general tiene un interés, en general hay algún dinerillo de por eso medio. aclaro que soy puntero a título gratuito. Está bien. Ahora, yo me considero puntero técnicamente. En la ciencia política soy un puntero que trabaja a título gratuito. Hay punteros a título oneroso y punteros a título gratuito. Yo soy lo segundo. No, y aparte, una cosa es un militante y otra cosa es un armador, digamos. Alguien que tiene... Pero... ¿Qué me querés preguntar? No, termina. No, decime. No, digo que quería citar un tuit donde él dice, usted dice, Maslatón, Bontempo, te conozco del 83, si querías entrar en serio tendrías que haber hablado con los punteros, con nosotros. Y lógico, después dice... Me hubiera hablado a mí, lo que pasa que acá déjeme terminar para hacer la pregunta, el tuit. Pero el chanta de tu cabeza de lista, José Luis Espert, nos obligó a practicar sabotaje. Es decir, ¿ustedes le sabotearon la candidatura a Espert en la provincia? Yo personalmente. Yo te explico, en el mes de marzo, Espert, que hacía campañas, ¿te acordás con Milei que iba por las plazas? Se puso a negociar con el intendente Sombrilla Larreta
para bajar la candidatura de Milei. Sombrilla Larreta no quería que Milei sea candidato, porque obviamente lo perjudicaba. Entonces empezaron a hablar a ver cuánto había para boicotearlo a Milei. Milei se avivó de esto, varios le advertimos, cuidado que te quieren tirar al bombo, entonces era ahí que rompió con Esper. Por supuesto que es un hombre político, Milei ya recontra político, no lo hace público esto, pero yo que estoy de afuera, yo lo puedo decir. Por eso que yo jugué contra Esper, porque se portó mal con Milei. Vamos, ahora estamos esperando a ver qué es lo que hace Milei, cómo va a jugar políticamente y quién pone en la lista de amigos y quién pone en la lista de enemigos. Y te lo hablo así, en estos términos, porque para mí así es la política real, aunque políticamente después se usen términos un poco más suaves. A ver, Maslatón, me interesa mucho esto respecto a Javier Milei, lo conocemos como economista, yo lo conozco hace mucho tiempo en esa función, pero en esta nueva función como político, como lo que obviamente hoy es, después de haber ganado la diputación y estar construyendo también una carrera política, ¿cuál es un poco el objetivo de la carrera política de Milei y cómo va a ser el armado? Algunos dicen... miren, el armado es un estilo a lo que hizo Trump con el Partido Republicano, hacer algo similar con Juntos por el Cambio, digamos, ir metiéndose y en algún momento plantearlo en una interna abierta mientras lo va ganando ideológicamente. No lo veo eso yo, porque Juntos por el Cambio es irremediablemente la opción socialista de la Argentina. La opción socialista. Por más de que a veces, para mí, claro, el Partido Socialista de Argentina es Juntos por el Cambio. Fíjate que tiene la UCR, gran componente de la Segunda Internacional Socialista. La Coalición Cívica, que también es básicamente de centro-izquierda. Está el mismo Partido Socialista. Y todo el PRO, que es el partido central del macrismo, se fundó para la izquierda. Por eso también fracasó el gobierno, porque hicieron una política económica de izquierda. Ahora, uno podría decir que Macri se arrepintió, que quiere cambiar, que habla con Milei, está el tema de Patricia Bullrich. Vamos a ver si pasa eso. Pero yo, si tengo que hacer una predicción, yo no lo veo a Milei entrando a Juntos por el Cambio y peleando en ninguna interna. En todo caso, se partirá Juntos por el Cambio, vendrán los potables que hayan Juntos por el Cambio, que no sean de izquierda, vendrán con Milei. Ahora, hay dos formas de conducción política. Esto es lógica política pura. Y en términos argentinos, o sos como Perón o sos como Alfonsín. Si sos como Alfonsín, sos jefe de partido, y armás comité por comité, municipio por municipio, provincia por provincia, elecciones internas, sillazos en las asambleas, eso es un método. El otro es el de Perón, que es ahí arriba de todo, y abajo hay organizaciones que se llaman popularmente orgas, que son cualquier cosa, puede haber una convivencia de mucha ideología. Las dos cosas tienen ventajas y desventajas. La ventaja de un modelo como el de Alfonsín, como la UCR en general, es que hay menos quilombo a la hora de decidir, porque vos tenés interna, entonces vas a la interna, ahí queda todo ordenado y después el que pierde la interna apoya al que ganó. El otro método, el método peronista, es mucho más efusivo, juntás mucha más gente, pero a la hora de las definiciones podés terminar en algo como Ezeiza en 1973. Estoy exagerando para que se entienda la lógica. Por ahora, Milei, por ahora, va dando la idea de que él es más cerca de Perón que de Alfonsín. Y no estoy hablando ideológicamente, sino como tema práctico político, como estructura política formal. Porque yo no lo veo con ganas de armar algo tipo Alfonsín o tipo UCR. Ahora, ese tema de Milei, ¿no? Pues Milei habla de que el peronismo federal, de que Urtubey, no sé si lo menciona a Labaña o a otros referentes, digamos, de un peronismo no kirchnerista, son espacios con los que él quisiera construir. Pero al mismo tiempo, el votante de Milei parece ser un votante muy antiperonista, ¿no? No solamente antikirchnerista, sino también antiperonista. ¿Usted viene de la UCD, pero es peronista o reivindica el peronismo? No, yo pertenezco al ala conservadora que no es gorila. Vos sabés que la derecha conservadora liberal en Argentina, en los años 50, una parte fue gorila, o sea, enfermamente antiperonista, y otra para nada, combatiendo las cosas que había que combatir y concordando en otras. De hecho, ¿vos te acordás cómo fue la fórmula del 73? La gente se olvidó. Cámpora, Solano Lima, la coalición llamada Frejuli. ¿Quién era? ¿De dónde era Solano Lima? Partido Conservador Popular. Y después tuvo la gran cosa en la década del 90, que es Menem. Que Menem sí fue la fusión entre el liberalismo de derecha y el peronismo histórico, para hacer, para mí, el mejor gobierno que hubo. ¿Y qué dice Milei? Lo reivindica Menem. ¿Y Milei a quién reivindica? A Trump y a Bolsonaro, que somos prácticamente todos de la misma ideología, derecha nacional liberal, por ponerle un nombre.
Esto es lo que somos nosotros. Ahora es verdad que en el votante yo veo bastante gorilismo, pero si vos querés ganar las elecciones, esa política no va a ir y hay que incluir a todos. Y hay que incluir a la del peronismo y a alguna gente de Juntos por el Cambio que esté disgustada con lo que fue el gobierno de Macri o con lo que es la propuesta muy, pero muy de izquierda del intendente Sombrilla Larreta. ¿Y cómo se interpreta el tema este de Macri que recién mencionaba y Bullrich? Pues más allá de que usted diga, digamos, casi irónicamente, bueno, Macri ahora está arrepentido y demás, acá nadie es ingenuo en política, ¿no? Y de Macri se pueden decir muchas cosas, no que a esta altura ya es un político profesional y que sus movidas también las maneja no porque considere que se siente arrepentido, sino porque está jugando al ajedrez político. ¿Cómo están viendo esa posibilidad? ¿Ustedes creen que Macri está buscando parte del electorado de Milei? ¿Hay alguna posibilidad de construir políticamente cómo leo lo que pasó en ese con Bullrich ese para el 2023? ¿Hay alguna posibilidad de construir? ¿Ustedes están pensando en construir algo con Bullrich para el 2023? Mira, yo sé que habla mucho Milei con Bullrich y habla con Macri. El tema es que vos sabés que es muy difícil romper los partidos. Por eso te dije, yo no lo veo a Milei yendo para allá. Yo lo veo a ellos viniendo para acá. Porque si Milei pacta con Juntos por el Cambio y es un componente más, por más que sea un componente importante, yo creo que ahí pierde gran parte de su electorado y entras en una confusión donde en lugar de sumar vas a restar. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Macri en los últimos meses? Bueno, y Patricia Bullrich también. A Patricia Bullrich le impusieron la rendición. ¿Te acordás que ella iba a encabezar diputado por Capital? Sí. Sombrilla Larreta le dijo, no podés ser vos, tiene que ser Vidal, porque Vidal es mi sucesora para la intendencia. Bueno, ella aceptó, no sé qué arreglo hubo. Y Macri también se sintió un poco olvidado por Larreta, no debidamente defendido, como que lo considera un hecho del pasado. ¿Te acordás que hubo un acto que lo hizo subir y después le dijo, bajate pibe, ya no me servís más? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? La gente se venga en política. La venganza es un gran móvil de la política. ¿Qué hicieron? Bueno, le tiraron buena onda a Milei, y algunos lo habrá votado inclusive, ¿entendés? Entonces, son un montón de cosas que son propias de cosas naturales de la política. Pero por ahora yo veo que son espacios separados. Un milagro político podría ser, por ejemplo, que terminen conciliando Milei con estas dos personas, Patricia Bullrich y Macri, pero todavía no hay información concreta y creo que es muy prematuro hacerlo. Por el momento Milei tiene que construir el país, ya lo está haciendo, está viajando. Fíjate que no descansó un solo día de la campaña. Es un tipo increíble, pone todo su despliegue mental, físico, su honestidad como político, bueno, todo al servicio de continuar con la difusión de las ideas liberales y de armar una salida política que el liberalismo no tiene desde 1991, desde 1983, y quizás no tuvo nunca de esta magnitud. Maslatón, le hago la última respecto. Usted habla todo el tiempo de Sombrilla Larreta. Imagino que con eso quiere, digamos, expresar que Sombrilla, porque que era el tema de la sombrilla que había puesto. Y si puso sombrilla por toda la ciudad, puso Plaza Seca, sombrilla. Claro. Entonces digo, Horacio Sombrilla Larreta. Claro. No, soy enemigo de él. Me parece el peligro mayor para la Argentina es Larreta. El peligro máximo socialista es él. Está bien. Pero por eso, lo que quiere expresar es que verdaderamente el aparato político de la ciudad de Buenos Aires, Milei ha enfrentado, digamos, ese aparato político que obviamente tiene no solamente un financiamiento muy, muy grande, sino también un acompañamiento mediático muy, muy grande, todo el aparato político de Larreta, y también con parte del establishment poniéndose detrás con miras al 2023 de Larreta. Pero también hay quienes dicen, ojo con Milei y Esper armando por derecha para debilitar a Juntos por el Cambio con un guiño de un sector del kirchnerismo y del gobierno. Y dicen que usted. Yo creo que ese argumento no va más. Dicen que usted es uno de los que arma en ese sentido, que tiene buena relación con sectores del peronismo, con Massa y demás. Y en ese armado lo que buscan es desarmar parte de la unión de la oposición. ¿Sabés lo que pasa, Montenegro? Vos sos economista, mira. El fracaso de Macri 2015-2019 fue tremendo. Un fracaso absoluto de política económica totalmente previsible. Lo que hizo Macri fue reimponer el mismo plan económico de Martínez de Oz del proceso militar, porque la gente se acuerda del proceso militar por los desaparecidos, pero se está olvidando el desastre económico que fue eso. Reeditaron ese plan en el año 2015 y terminó en el 2018 en una catástrofe.
Entonces, el argumento de que voto a Juntos por el Cambio para que no gane el peronismo o el kirchnerismo ya no sirve para nada. Es peor todavía, es peor. La política económica del 2015 al 2019 fue peor que la política económica del 2003 al 2015. Inclusive peor que esto de ahora. Y esto de ahora en realidad es una continuidad del Banco Central de Macri con Sturzenegger y Caputo y todos esos tipos. Entonces, ya no va más el argumento. Por eso hay que tener un espacio liberal propio, que esté bien diferenciado de Juntos por el Cambio. Ahora, yo no creo que Milei vaya a ser tercera fuerza en el año 2023. Yo creo que vamos a jugar para que él gane. Es más, yo estoy visualizando, porque el kirchnerismo para mí entró en una desgracia definitiva. Yo estoy visualizando un balotaje en el 2023 entre Sombrilla Larreta y Javier Milei, ganando Javier Milei. Yo por lo menos como puntero y como votante voy a jugar a eso. No, bueno, pero eso supone que se desarma el piso histórico del peronismo, que aún en la peor elección como fue esta, fue esta última, tuvo 33-34% de los votos. Sí, pero mirá, Milei, si tuviera una boleta nacional, yo lo dije varias veces, ahora saca 20%. Del 20 al 35, que es lo que necesitas para una segunda vuelta, se puede conseguir. Y después ganamos la segunda vuelta. De todas maneras, mirá, en política vos podés jugar para tener un poquito de poder, porque querés una mínima representación, hacer un negocio, o decir, yo juego para ganar. Yo imagínate que estoy retirado de la política, si juego a esto para ganar, no para perder. Así que yo creo que Milei tiene la capacidad y tiene el momento político y tiene la juventud argentina como para ser presidente en el 2023. Esta es mi opinión. Maslatón, gracias. Muy interesante. Gracias a ustedes. Ahí dialogar con usted. Bueno, ahí estaba. Este señor es el armador político de Milei. Obviamente Milei va y aparece en todos lados, tiene un gran protagonismo mediático, pero el armador político es este señor Carlos Maslatón. Había dicho que estaban discutiendo en Europa algo que sorprendió hace un rato el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, diciendo que la discusión es vacuna obligatoria o restricciones para no vacunados, anticipando un poco lo que está pasando en Europa. Y me había llamado la atención una nota que escribió hoy Juan Dillon en Infobae, donde planteaba que la estrategia en Europa hoy es cerrarle directamente la vida a los no vacunados para frenar el COVID. Juan, ¿cómo estás? Hola Maxi, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno, vos lo planteás de manera muy cruda, digamos, porque ¿crees que es efectivamente así? Digamos, la idea de que el que no está vacunado va a ser una especie de ciudadano de segunda en Europa próximamente. No solamente es una opinión, sino es lo que está pasando en Italia, lo que acaba de suceder hace 5 horas aquí en Francia y lo que está sucediendo en Alemania, además de otros países, pero básicamente concentrados en lo que es el super pasaporte COVID, decía yo. Este código QR que ahora prácticamente va a ser un cerrojo a aquellos que no estén vacunados. Por ejemplo, aquí en Francia, a partir de las próximas horas, un test de PCR o de antígenos solo va a servir para justificar 24 horas, es decir, va a tener una duración de 24 horas. Es decir, que el resto va a tener que estar vacunados para, por ejemplo, entrar a un restaurante, ir a un gimnasio, ir a un teatro, ir a un museo o moverse por el resto del país, porque esto es una decisión del gobierno. Incluso el otro dato que llamó mucho la atención es que este pasaporte COVID, que es un QR que marca lo que es el esquema de vacunación de 2 dosis, Maxi, si vos, digamos, si van a pasar, va a tener, perdón, mejor, para ser más fácil, una validez de 7 meses. ¿Cómo lo vas a renovar? Con la tercera dosis, es decir, vos tenés esquema cubierto y después de los 7 meses de la segunda vacuna, muere el pasaporte COVID. Tenés que, entonces, darte la tercera vacuna, que en el caso de Francia es obligatoria también, o por lo menos es posible para todas las personas mayores de 18 años, es decir, prácticamente para todos los franceses a partir de esta misma noche, cuando se abra lo que son los turnos para poder ir a un centro de vacunación. Así que prácticamente un esquema para vida de vacunados y vida de no vacunados. Los movimientos de no vacunados en Europa siguen siendo muy masivos y muy ruidosos, digamos, con manifestaciones en distintos países. Sí, acá tenés que diferenciar un poco lo que es Europa del Norte
con los partidos políticos de ultraderecha más fuertes, más conservadores, donde, digamos, la discusión sobre hasta dónde va la libertad es mucho más concreta que en el resto de Europa. Esto es lo que pasa en Alemania, esto es lo que pasa en Dinamarca, esto es lo que pasa en Austria. No quiere decir que en el resto de los países, Italia, Portugal, España o aquí en Francia, no haya movimientos de ultraderecha que sean muy ruidosos. Pero si mirás las tasas de vacunación, que en estos países, por ejemplo, en España casi del 90%, estamos hablando de esquema completo, en Portugal una cifra igual, habla de que la gente ha aceptado en su gran mayoría la vacuna. Así que en el norte europeo es muy complicado, con mucha movilización, con mucha violencia, y en el resto de Europa mucho ruido, pero mucha más gente que acepta la vacunación. Juan, ¿qué es lo que no se puede hacer en Francia en este momento si uno no está vacunado? A ver, salvo lo que es ir a un supermercado, que no te piden la presentación del código QR, o a una farmacia, o ir incluso a los hospitales te pueden llegar a pedir, si vos vas a, digamos, a una consulta médica normal, te pueden pedir el pasaporte COVID. Si vas a una urgencia, obviamente que no. El resto, repaso, restaurantes, museos, gimnasios, bueno, toda la actividad normal podés hacerla salvo ir a trabajar. Incluso algunos países fueron mucho más allá y, por ejemplo, Italia está pidiendo que si no tenés una vacuna, tenés que hacerte un PCR o un antígeno incluso para ir a trabajar. Así que se está complicando y es una encerrona para que la gente no vacunada vaya, sobre todo por la velocidad de contagios, que aquí en Francia en solo una semana creció un 80%. Es decir, teníamos la semana pasada, si querés, un promedio de 17.000 y ya estamos hablando de 30.000 casos por día de coronavirus. Qué bárbaro. Es decir, es exponencial como está. Y Alemania, ahí estaba viendo que han superado en el día de ayer los 60.000 casos. Casi 70.000 casos, la incidencia se disparó, es decir, la tasa que se hace de referencia en los 14 días sobre 100.000 habitantes se disparó. Hay algunas zonas del norte de Alemania que están por encima de los 2.000, digamos, la incidencia sobre 100.000 personas. Teníamos que calcular que una situación normal, está bien que ahora se está reviendo en virtud de que la incidencia o los casos no se reproducen tanto en los hospitales, pero en el momento de las anteriores olas sin vacunas se hablaba de que 100 casos cada 100.000 habitantes ya era una situación complicada, media. Ahora estamos hablando que hay regiones que tienen 2.000, pero repito, los semáforos de la epidemia son distintos. ¿Por qué? Porque no solamente se miran los casos, sino se miran las hospitalizaciones y finalmente también los fallecidos. Juan, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Juan Dillon desde París. Esto es lo que se viene, atención, porque siempre nos proyecta al futuro lo que pasa en Europa con varios meses de anticipación. Y lo que se viene, me imagino acá, esperemos que en otra dimensión, es también lo que anticipó Kreplak. Hasta ahora no lo podían hacer porque tenían tasa de vacunación muy baja. Pero ahora que se están superando el 60% con 2 dosis, dentro de 2 o 3 meses vamos a estar discutiendo bueno, qué restricciones se ponen o no para los no vacunados, o si algunas empresas u organismos públicos imponen la obligatoriedad de la vacunación. Tanda y ya volvemos. Bueno, venimos contando un poquito qué pasa desde el punto de vista turístico en la Argentina, con el dólar a 200 pesos y la comparación con cuánto cuesta veranear en esta temporada en el exterior, más particularmente en Brasil. Vamos a hablar con Patricio Labarra en Brasil y Pedro Marinovi, que está acá en Pinamar. Bueno, Patricio, contanos un poquito cuánto cuesta, no sé, Florianópolis para los argentinos. ¿Cuáles son los precios que manejas? Bueno, los precios que se manejan en estos momentos son bastante accesibles. No quiere decir que en enero permanezcan los mismos, porque esto depende de la oferta y la demanda. Normalmente aumentan un poco los valores, principalmente en estas zonas que son bastante procuradas por turistas argentinos, principalmente,
Podemos darles un caso en Camboriú, que es uno de los balnearios más reconocidos ahí de Florianópolis. Hay habitaciones por 149 reales, que sería el equivalente a 27.85 dólares, hasta 600, que son 112 dólares por día, por persona. Hay algunos lugares un poco más accesibles, un poco más alejados de las playas, en que por cuatro personas podrían estar con estos mismos precios en un tipo de departamento. Es decir, los precios varían más o menos en eso. Ahora, la comida está relativamente más barata que en San Paulo y en Río de Janeiro. En torno de 45 reales aproximadamente una persona puede comer bastante bien. Y por 8 reales podría disfrutar de un desayuno el más simple. El más caro estaría en torno de 30 reales, lo que es bastante accesible, dado los precios que se practican hoy acá en Brasil, ¿no? Bien, Marinovi, ¿qué está pasando en Pinamar? Digamos, están esperando una temporada fuerte en Pinamar. Nosotros estamos esperando, al menos por los niveles de reserva que estamos teniendo, estamos en condiciones de presagiar una muy buena temporada. Con respecto a los precios, creemos que estamos para lo que es nuestro destino en precios muy reales y bastante accesibles. Por eso, ¿qué precios se están manejando para esta temporada? ¿Cuál es el valor y el ajuste respecto a la temporada pasada? Con respecto al año pasado, comparíamos la inflación. O sea, ajustamos por inflación y no aumentamos los precios. O sea, y muchos de los precios de los aumentos los vamos absorbiendo nosotros. Con respecto a la comida, vos tenés restaurantes en Pinamar que puedes comer por 1.000, 1.500 pesos por persona y restaurantes donde te puedes ir hasta 4, 5, 7, 8.000, depende del tipo de comida que comas y el tipo de restaurante que elijas, sobre el mar o la categoría, un buen cocinero te puede cambiar los precios. Pero los aumentos son en línea, digamos, 50%, que es un poco la inflación de este último año. Más o menos. Promedio, sí, tenés algún hotel que ha aumentado más porque ha cambiado de categoría y eso le obliga a cambiar precios, pero en lo general no pasó lo que aumentó la inflación. Y están esperando una alta ocupación para este verano. Me imagino Pinamar siempre ha competido con destinos de Uruguay o mismo Punta del Este o algunos destinos de Brasil. Digamos, con el dólar a 200 pesos están esperando que parte de la gente que veraneaba en esos destinos lo hagan en Pinamar y otros lugares de la costa. Como se está dando la situación, todo indicaría que sí, que todo va a ser así, que vamos a tener muchas personas que antes elegían otros destinos y están volviendo a Pinamar. Eso sí está ocurriendo, estamos en casa con reservas en el orden del 90% y en la hotelería, depende de la categoría de hotel, ya está casi en el 100% de reservas. Bien, les agradezco a los dos, muy amable a los dos. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario, Claudio? Bueno, hoy otro día, digamos, complicado en términos de lo que está pasando, no con el dólar paralelo, el mercado cambiario está a 201 pesos el paralelo, el resto de los dólares financieros, como viene ocurriendo, entre 205 pesos el más barato y 217 pesos el contado con liqui más caro, son todos libres, precios libres, pero lo complicado ocurre en el mercado de los bonos. Siguen cayendo los bonos argentinos por octavo día consecutivo. 1% en promedio, digamos, ya estamos en valores. Por eso el riesgo país está en récord total. 1.822 puntos es el récord desde la reestructuración de la deuda. Había bajado a 1.000 puntos con la reestructuración de la deuda, ha subido 800 puntos el riesgo país. Casi a pesar de que hoy es feriado en los Estados Unidos, con lo cual hay menor operación hay una desconfianza total respecto al rumbo de la política económica en este momento, más que en cualquier otro momento durante este año. ¿Tenés información exclusiva de lo que van a hacer con las retenciones a la carne? Así es, Maxi, vos sabés que se armó un revuelo bárbaro el fin de semana porque Roberto Feletti deslizó la posibilidad de poner retenciones, de subir, porque ya existen aún más las retenciones a la exportación de carne. Bien, esto no cayó nada bien ni en el Ministerio de Agricultura, ni en el Ministerio de la Producción, que comanda Matías Culfas, ni Martín Guzmán, tampoco, que necesita promover las exportaciones para que ingresen dólares genuinos. ¿Qué hicieron? Ahora lo están vendiendo desde el gobierno como un consenso, pero vos como que se pusieron de acuerdo Julián Domínguez, Matías Culfas y Martín Guzmán en presentarle una propuesta a Alberto Fernández que no incluye una suba de retenciones a la carne y que permita, ese gran desafío, ¿no? Más que la propuesta en sí,
garantizar un consumo a precios razonables para el mercado interno sin cerrar las exportaciones. En este momento están trabajando con los exportadores, con la industria, para que garanticen también precios cuidados, sin que sea el esquema de precios cuidados, pero precios razonables para el mercado interno, sin tener que tocar las exportaciones, ni con retenciones, ni con un cepo más grande como el que hubo hasta hace algún tiempo, en la época en la que Luis Basterra estaba a cargo del Ministerio de Agricultura. Me dicen que en días nada más, primero estaba previsto para mañana viernes, pero no llegarían, seguramente para la semana que viene va a haber anuncios por la suba de la carne que preocupa y mucho al gobierno de Alberto Fernández. Más allá de las ideas que tengan el gobierno, digamos que tienen siempre 800 ideas distintas y demás, acá la información que tenés y que podés confirmar a esta hora es que el gobierno no va a avanzar con una suba de retenciones a la carne. Con una suba de retenciones a la carne, la idea del gobierno es no avanzar, y te cuento por qué. Porque ni Julián Domínguez, ni Culfas, ni Guzmán están de acuerdo y le dieron el brazo a torcer a Roberto Feletti, que lo había deslizado, y contarían estos tres ministros con el apoyo de Alberto Fernández. Ese es el tema principal. Vamos a la tanda, ya está llegando Marce Pagano al aire de A24.